Hola a todos, hoy es miércoles, 5 de agosto de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano Patrick Henningsen, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Patrick. Det är som pratar om det. Y déjame empezar, Patrick, por lo que está ocurriendo ahora mismo. Axios acaba de publicar una información según la cual está pasando algo. Irán acaba de aceptar que se acerca un acuerdo entre Irán y Omán. Eso significa que van a abrir el estrecho de Hormuz. Pero cuando miras los medios iraníes, dicen otra cosa. Dicen que no es así. Si alcanzan algún acuerdo, en algún momento Irán y Omán van a llegar a un acuerdo. Creo que están cerca de conseguirlo. Pero eso no significa necesariamente que vayan a abrir el estrecho de Hormuz a causa de ese acuerdo. Ambas cosas no van necesariamente unidas. No están relacionadas entre sí. Y la apertura del estrecho de Hormuz está vinculada a lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. ¿Cuál es su interpretación de la situación actual y de la manera en que Donald Trump, ya sabe, Donald Trump, Marco Rubio y Scott Bessent, todos están diciendo que el estrecho está abierto? Hoy parece que están levantando algunas sanciones sobre ciertas partes de la Guardia Revolucionaria iraní. No sé si eso es correcto. No ha sido confirmado por los iraníes, pero al menos esa es la retórica. Los rumores están circulando. Pero ¿cuál es su interpretación de la situación actual entre Irán y Estados Unidos? Es muy difícil saberlo. Creo que tenemos que analizar esto. Aquí hay que hacer un análisis en dos vertientes. Está la versión estadounidense, el relato estadounidense, que está diseñado, hecho a medida, para el mercado político de Estados Unidos, para el mercado mediático occidental y para los gobiernos occidentales, ¿de acuerdo? Y ese relato dice que Donald Trump está en contacto con los iraníes, que está trabajando en un acuerdo entre bastidores, que estamos en conversaciones, que ellos quieren llegar a un acuerdo, que estamos muy cerca de un acuerdo. Todo esto ya lo hemos oído antes, ¿verdad? ¿Cuántas veces en los últimos 6 meses? Eso es para Estados Unidos, para la audiencia occidental. Es para la base política de Donald Trump. Es para los medios occidentales. Así que eso existe. Es real. Está en la realidad virtual del complejo mediático político occidental. Es real en su realidad, en su matriz. Lo que está ocurriendo realmente sobre el terreno será totalmente distinto. Y la razón por la que Estados Unidos está haciendo esto, y esto es importante, es porque tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque esta es su manera de proyectar al mundo que tiene el control. Que en última instancia tiene el control del estrecho de Hormuz y que Irán acabará teniendo que doblegarse a la voluntad de Estados Unidos. De eso se trata. Y si no lo hacen, entonces tendrán que ceder automáticamente ante los iraníes. Y no pueden. Políticamente no pueden. Este presidente no puede, no lo hará. Da igual lo loco que suene, lo delirante que sea su forma de hablar. Está diciendo, la gente ha estado diciendo que no estamos hablando. Son noticias falsas y lo que sea. Se está inventando literalmente conversaciones con funcionarios iraníes que no han tenido lugar. Y por ejemplo, podría interpretar un mensaje de texto entre Jared Kushner o Steve Witkoff y un intermediario pakistaní. Para Donald Trump, eso significa que estamos en conversaciones con los iraníes. Y ya está. Así es como tiene que vendérselo a su audiencia, a su oposición, a su base, a los medios estadounidenses y a todo el mundo. Por cierto, hay muchísimo en juego en esto para Trump y para Estados Unidos. Así que siempre tienen que parecer que llevan el control. Y la realidad es que ven a Omán como un caballo de Troya. Omán e Irán. Omán es claramente la parte más débil. Estados Unidos y los británicos ya tienen una presencia muy sólida en ese país. Y cuando hablan de que Omán gestione conjuntamente el estrecho con Irán, en Estados Unidos la interpretación es que, si eso sigue adelante, entonces Estados Unidos sustituye a Omán y pasa a gestionar conjuntamente el estrecho con Irán.
Así es como lo ven los estadounidenses. Omán es básicamente un pequeño obstáculo en el camino. Es como una barquita en la que pueden montar y luego hundirla para después hacerse con la posición que sea. Así es como lo ven. Omán es prescindible. Y les diré hasta qué punto Omán es prescindible. Es muy poco probable que Estados Unidos pueda tomar territorio en Irán, ¿de acuerdo? Sin embargo, es más probable que puedan desplegar tropas sobre el terreno en Omán, ¿de acuerdo? No olviden esto de cara al futuro. Eso les daría control operativo sobre la mitad del estrecho, y se vería como una victoria muy importante para Trump. Recuérdenlo, nadie está hablando de ello, pero no es una opción descartada. Omán ha intentado mantenerse neutral, tiene una política de neutralidad, pero no es un país muy fuerte. Y sin más opciones podría ser una opción remota para Estados Unidos más adelante. Ya están socavando a Omán. Han estado diciendo cosas malas sobre el país, casi han llegado a amenazarlo. Trump publicó un tuit hace solo un par de días en el que puso Omán entre comillas. ¿Lo vieron? Eso es un insulto. Así que están creando una narrativa, como si quizá no fuera un régimen legítimo. Están haciendo esto con todo tipo de países. They're doing this to all kinds of countries. They're doing it to Spain. Le están haciendo lo mismo a España con respecto a Ceuta, en Marruecos. Hacen declaraciones diciendo que no es española, que España no tiene derecho a tenerla. Dinamarca y Groenlandia. Hay muchos ejemplos de esto. Así que esta administración no respeta en absoluto la soberanía de nadie. En absoluto. Para esta administración, todo el mundo y todos son un medio para un fin. Recuérdenlo. Lo digo porque estoy leyendo las señales y viendo las pocas posiciones que tiene Estados Unidos y lo difícil que les va a resultar cumplir cualquiera de sus amenazas. Así que podrían embarcarse en actos y maniobras cada vez más desesperados para salvar algún tipo de posición desde la que operar. Y, personalmente, no he visto ninguna prueba de que Irán haya accedido a permitirles dividir el tráfico de entrada y salida con Omán. I juriste det stämmer, ta think Tumfrey menu. I have not seen any evidence that that's confirmed. I see talk, we hear things, we see. Veo que se habla de ello. Oímos cosas, vemos cosas sobre quizás se esté debatiendo, pero ¿ese es un acuerdo vinculante o algo así? Yo no lo veo. Porque dar a Omán algún control administrativo sobre el estrecho va a abrir la puerta a abusos por parte de Estados Unidos. Francamente, porque ya ha ocurrido antes. Eso es lo que Estados Unidos utilizó para escenificar las provocaciones, lo que les dio el pretexto para una escalada militar durante ese periodo de 13 días que acabamos de pasar. Fue intentando manipular las vías marítimas omaníes y dirigiendo el tráfico por ellas para crear provocaciones escenificadas allí con el fin de escalar. Y luego Trump escala la situación, lanza una amenaza de aniquilación, después da marcha atrás, luego entabla negociaciones falsas y lo siguiente será un ataque, ya lo verás, y después incumplir el acuerdo. Es decir, acuerda un pacto y luego se echa atrás y después culpa a los iraníes. Hemos visto este ciclo muchas veces, una y otra vez. Y creo que él piensa que se le da bien. Pueden ganar unos cuantos miles de millones en el proceso, jugando con los mercados del petróleo y de valores. Así que podrían repetir esto, hacer unos cuantos ciclos más hasta las elecciones de mitad de mandato y que su círculo íntimo gane unos 20,000 millones de dólares o lo que sea. Y luego continuar después de esas elecciones e intensificar los ataques contra Irán. No veo ninguna solución a corto ni a medio plazo para esto. La verdad es que no. No veo voluntad política en Estados Unidos para ningún tipo de acuerdo negociado. Solo veo todas estas tácticas intermitentes, estos amagos y una especie de maniobras de falsa negociación por parte de la administración Trump. Y no va a ser una estrategia muy productiva ni fructífera, pero es lo único que tienen. Es lo único que tienen. Así que van a seguir haciéndolo. Y les diré por qué. Porque este presidente no quiere pasar a la historia como el presidente de Estados Unidos que se retiró de Oriente Medio y entregó el control a Irán.
no ocurrirá durante el mandato de Trump. Hará todo lo posible por evitarlo, porque querrá culpar de ello al próximo presidente demócrata, porque es inevitable. Pero él no quiere hacerlo realidad, así que hará todo lo posible por perturbarlo, sabotearlo, desviarlo, en fin, para mantener esto así durante los próximos 2 años. Ahora mismo, creemos que eso es lo más probable que vaya a pasar. Pero los medios, Bloomberg hoy, Bloomberg muy cerca de un acuerdo. Acabo de ver el titular en mi bandeja de entrada y pensé, ¿pero de qué estáis hablando? No tienen nada más que hacer. Los grandes medios están como, sí, tiremos por ahí. Trump está cerca de un acuerdo. Hagámoslo otra vez. Ya lo hicimos 20 veces antes, pues hagámoslo 21. En fin, eso es lo que hacen. Si lees los medios iraníes y lees los principales medios de Occidente, parece que hablan de cosas totalmente distintas. En Irán están hablando de otra cosa, y en Occidente hablan de que el acuerdo está a punto de llegar y de que en cualquier momento vamos a anunciarlo. Por cierto, es increíble ver las diferencias entre ambos. Y yo siempre he pensado que tenemos que tener en cuenta a Irán, la manera en que los iraníes hablan de esto. Durante la guerra, desde que empezó este conflicto, nunca he oído a nadie. No sé por qué Donald Trump no es sincero, por la forma en que se está comportando. No sé si él, hoy, incluso con esta nueva manipulación, están intentando manipular el mercado, pero no entienden que estos trucos ya no funcionan. Ya no están ahí, y nadie va a dejarse engañar por estos trucos y este tipo de retórica por su parte. Y por otro lado, está la forma en que los principales medios de comunicación, por ejemplo CNN, hablaban de que se utilizó el 80% de los interceptores durante la guerra. O Reuters, que ayer informó de que Estados Unidos se está quedando literalmente sin misiles OFEN-S, PRSM. Son importantes porque recientemente han estado utilizando estos misiles porque no quieren acercarse a las fronteras iraníes, debido a la mejora del sistema iraní de defensa antiaérea. Como veis, están usando más HIMARS para atacar Irán, la parte sur, la parte oeste de Irán. Pero esta es la realidad para ellos. Patrick, ¿cómo ves la continuación? Mencionó que quieren continuar este conflicto porque Donald Trump es incapaz de aceptar lo que ha ocurrido hasta ahora, la realidad de lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo van a continuar? Van a hacerlo, ya sabe, mediante pequeños conflictos en Asia Occidental, entre Arabia Saudí. Y fíjese en lo que ha ocurrido entre Arabia Saudí e Irak. Creo que es un punto que debemos entender. ¿Por qué necesita Arabia Saudí atacar a Irak? Y cuando dijeron que no estaban detrás de aquel ataque con drones en su territorio, afirmaron que era un anuncio oficial por parte de la resistencia en Irak. Eso dijeron. Y luego puede verse que Donald Trump, de algún modo, está contemplando algún tipo de caos junto con Benjamin Netanyahu en Israel. Quizá una forma de continuar este conflicto sea a través de estos grupos aliados o de los gobiernos que pueden manipular en la región. Sí, mire, el ataque contra la instalación petrolera de Abqaiq en Arabia Saudí. La gente dice, los hutíes se atribuyeron la autoría. No sé si eso es oficialmente así al 100%. Sin embargo, se utilizó como justificación para un ataque estadounidense saudí. Incluso hemos oído a algunos comentaristas iraníes decir que Arabia Saudí no atacó Irak, que todos fueron ataques estadounidenses, pero públicamente dijeron que fue Arabia Saudí y Estados Unidos, ¿de acuerdo? Eso es muy plausible. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay manipulación. Y vimos un ataque de falsa bandera en Egipto contra una instalación estadounidense de gas natural licuado, en Damietta, la semana pasada, a mediados de la semana pasada. Nadie se atribuyó la autoría. Los egipcios siguen investigando. ¿Qué está pasando ahí? ¿Fue un ataque israelí de falsa bandera diseñado para culpar a Yemen o a Irán y meter a Egipto en el conflicto? Así que hay intentos muy claros de ampliar esta guerra.
Bien, ahora, creo que la agresión contra Irak está directamente relacionada con el desmantelamiento en el Kurdistán iraquí de las posiciones y operaciones clandestinas de Estados Unidos e Israel en el KRG y Erbil. Han podido operar allí casi con carta blanca y con impunidad desde prácticamente la Primera Guerra del Golfo. Estados Unidos e Israel han creado una red muy amplia de estaciones y otras operaciones, así como de fuerzas aliadas y grupos armados, grupos terroristas o militantes kurdos que creen poder desplegar, instalaciones de inteligencia israelíes y demás. Todo ello se utilizó operativamente para atacar a Irán, por cierto, en febrero, y también durante los disturbios de enero de este año, 2026. Así que algunas de esas operaciones se dirigían desde allí. Así que el hecho de que eso se esté derrumbando es enorme, porque era una base absolutamente esencial de concentración y preparación para atacar a Irán en muchísimos niveles distintos. Y ahora nos encontramos con una situación en la que eso queda descartado. Así que, si eso queda descartado, y había muchas operaciones encubiertas en Erbil, e Irán ya conoce muy bien todas esas operaciones, las han ido eliminando una por una durante las últimas semanas, sin apenas cobertura en los medios occidentales, por cierto. No se ve mucha cobertura de esto, pero está ocurriendo. A eso se suma la pérdida de instalaciones y capacidades estadounidenses en torno al Golfo Pérsico. Incluso hay problemas con Israel ahora. Problemas porque Israel está pidiendo a Estados Unidos que retire sus aviones cisterna C-130 de repostaje en vuelo de, ya sabes, Aeropuerto Ben Gurion y otros posibles objetivos visibles en una represalia iraní. Así que Jordania es problemática. Los estados del Golfo son problemáticos. El Kurdistán iraquí es problemático. ¿Qué queda? ¿Qué le queda a Estados Unidos? Aunque tengan ataque MMS o HIMARS, ¿dónde van a desplegarlos? ¿Van a disparar desde los Emiratos Árabes Unidos? Bueno, eso tampoco va a funcionar, porque los iraníes los atacarán, y con fuerza, si lo hacen de esa manera, igual que han atacado Kuwait y las bases kuwaitíes. Así que las opciones son cada vez más limitadas. Ahora volvemos al escenario de Irak. Volvemos a los misiles de crucero, los submarinos y las misiones de bombardeo de largo alcance desde bases europeas, básicamente. Más o menos ahí es donde estamos. Ahora bien, probablemente también haya esfuerzos activos para lanzar ataques, quizá desde Turkmenistán. Es posible. Es un país grande, muy difícil de controlar. Si no me equivoco, tienen HIMARS en ese país, Turkmenistán. Bueno, sí, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Así que ese es un nombre que pondría entre los posibles países agresores que facilitarían ataques. Quizá Tayikistán en menor medida. No creo que Tayikistán suponga una gran amenaza. Además, Rusia tiene una fuerte influencia en algunos de estos antiguos países de la CEI y antiguos países soviéticos, pero Estados Unidos también tiene influencia y acceso a algunos de estos países. No conozco tan bien el perfil de todos ellos, pero geográficamente me parece que para Azerbaiyán sería políticamente extremadamente volátil permitir que su país se utilizara como plataforma para atacar a Irán, no solo por la presión de Moscú para disuadirles de ello, sino también por las represalias directas de Irán, que serían indefendibles, inexcusables para los azeríes. Inexcusables. Y lo mismo ocurre con Armenia, con el régimen títere de Estados Unidos allí y todas sus operaciones en ese país. Sin embargo, quizá Turkmenistán, quizá no tanto. Pero se les están agotando las opciones, Nima. Estados Unidos tenía muchísimas opciones para atacar Irán en febrero. Quiero decir, ilimitadas. Y sí asestaron un golpe muy devastador a los iraníes en lo relativo a los dirigentes que fueron asesinados. No solo el líder supremo, sino también jefes del ejército y de la Guardia Revolucionaria Islámica, científicos. La capacidad intelectual del país también recibió un duro golpe. Pero todo esto se hizo desde distintos puntos de despliegue cercanos, y el Kurdistán iraquí fue el peor.
Así que nadie, no pueden hacer nada. El gobierno regional del Kurdistán no va a recibir ninguna ayuda de Bagdad en esto. Ninguna. The KRG is not going to get any assistance from Baghdad on this. Nothing. They're on their own. And, they've made their bed. Están solos, se han buscado esto, y ahora tendrán que asumir las consecuencias. Y los kurdos han estado sin ningún reparo con los israelíes y los estadounidenses, aceptando su dinero durante décadas. Y aquí es donde termina todo, básicamente. Y de eso trataba el proyecto de construcción nacional desde el principio. ¿Recuerdas? La Primera Guerra del Golfo empezó con una zona de exclusión aérea, y eso se convirtió en el Kurdistán iraquí, uno de esos 3 cuadrantes. Y el resto es historia. Estados Unidos e Israel han estado colonizando esa zona durante décadas y la han utilizado para todo tipo de actividades siniestras. Eso es lo primero que diré. Pero creo, Nima, sin insistir demasiado en el tema, que intentar arrastrar o castigar a Irak está directamente relacionado con esa situación, diría yo. Hoy hemos tenido un nuevo. Este es el segundo, Patrick. El segundo ataque contra un petrolero relacionado con Arabia Saudí. Ha sido cerca del sureste de Adén. Y Yemen ha atacado. Este es el segundo petrolero alcanzado hoy. Y como has mencionado, me parece que si Estados Unidos, supongamos que quiere ampliar la guerra, en lugar de reducir la intensidad de la guerra entre Estados Unidos e Irán, porque si ese fuera el caso, necesitarían muchas municiones. Necesitarían muchos, ya sabes, misiles interceptores para defenderse. Así que, en vez de hacer eso, ampliemos la guerra. Pero en esta expansión que está ocurriendo, yo asumiría que van a perder parte de su margen de maniobra, porque incluso con ese planteamiento, Irán tiene la ventaja, en mi opinión. Incluso, ya sabes, supongamos que Arabia Saudí ataque Irak. Irán va a responder esta noche, mañana. Va a responder. Va a atacar algunos objetivos en Arabia Saudí. Yemen está ejerciendo mucha presión sobre Arabia Saudí, lo que no va a ayudar a Donald Trump con su política en el estrecho de Hormuz. Todo el planteamiento de abrir el estrecho de Hormuz, debido a la presión que está recibiendo del mercado del petróleo. ¿Y cómo ve la forma en que Yemen está cambiando las reglas del juego respecto a Arabia Saudí y sometiendo a Arabia Saudí a unas nuevas? Ya sabe, son condiciones nuevas. Es un nuevo conjunto de condiciones que se le está imponiendo a Arabia Saudí. Tienen que hacer algo al respecto, porque no pueden continuar con esta situación a largo plazo. Tienen que encontrar algún tipo de solución a corto plazo. ¿Cómo ve el frente entre Arabia Saudí y Yemen? Sinceramente, no puedo. No hay ninguna razón por la que Arabia Saudí debería haber estado relacionándose con Ansar Allah, también conocidos como los hutíes, en Yemen. No entiendo siquiera por qué empezó eso. La única explicación es que están recibiendo una enorme presión de los estadounidenses y quizá incluso entre bastidores de Israel. Podría haber agentes israelíes. Ya sabe, MBS podría estar muy comprometido, muy comprometido. Era amigo de Jeffrey Epstein. Epstein tenía un pasaporte saudí. Pero ¿qué demonios significa eso? Y ya sabe a qué se dedicaba Jeffrey. ¿Estaba consiguiendo servicios para el príncipe heredero y sus asociados y demás? Así que está eso. ¿Tienen los israelíes infiltración en el Palacio de Riyadh? Esa es una cuestión. Pero Estados Unidos, sin duda, al margen de toda esa especulación, está ejerciendo una presión directa, al 100%, sobre los saudíes para que sean más activos y se impliquen. Así que, Nima, yo lo interpreto de esta manera. Como Estados Unidos ha perdido tantas opciones militares en la región, ha sido una derrota total para Estados Unidos. Necesitan un proxy. Necesitan un proxy en la región. Un socio aparte de Israel. Necesitan un proxy árabe. Y creen que quizá tienen suficiente influencia sobre Arabia Saudí como para que actúe como su proxy. Y Arabia Saudí ya ha desempeñado ese papel para Estados Unidos antes. La guerra de Yemen, que comenzó en marzo de 2015, durante el segundo mandato de Obama, fue una guerra proxy. Fue una guerra proxy. Fue una guerra dirigida por Estados Unidos. Una operación planificada.
planned operation. They used Saudi Arabia as the local enforcer. Utilizaron a Arabia Saudí como ejecutor local. Fue una guerra indirecta de Estados Unidos, diseñada por muchas razones distintas, pero una de ellas era, en última instancia, tomar el control del estrecho de Bab el-Mandeb, dividir Yemen y hacer otra serie de cosas, entre ellas, hacerse con las reservas de petróleo y gas, aún sin explotar de Yemen, que son abundantes. Pero dejemos eso a un lado. Solo desde el punto de vista geoestratégico del estrecho de Bab el-Mandeb, de eso trataba. Así que creo que esa siempre ha sido una prioridad de Israel y de Estados Unidos. Abordar este problema en Yemen, el de este movimiento político islámico, Ansar Allah, sabiendo que no va a ser un gobierno pro-occidental ni dócil, y por tanto tiene que ser eliminado, ya sea por la fuerza o mediante la partición, para después estrangularlo. Así son las cosas. Mira lo activos que han estado en torno al Cuerno de África. Quiero decir, Etiopía ha quedado dividida en 3 países distintos. Tienes Djibouti, que se ha convertido en un enorme puesto militar avanzado, y luego tienes la desintegración de Somalia, la partición de Sudán. Quiero decir, es evidente que se trata de un proyecto a largo plazo. Rehacer esta región. Eso es Somalia. Sí, Somalia, el ejemplo perfecto. Somalilandia. Israel es el único país que reconoce a la falsa nación de Somalilandia. Y es porque las fuerzas de defensa de Israel quieren tener allí una base, y los estadounidenses también quieren tener una base allí. Quieren tener una base conjunta para proyectar fuerza y atacar Yemen y controlar la vía marítima estratégica más importante de la región. Así de simple. Y mantener presión por un flanco sobre Egipto para que Egipto también se mantenga en la línea. Así que eso es lo que está ocurriendo. Nada de esto tiene ningún sentido para Arabia Saudí. Y lo que la gente también debería entender es que, en el momento en que estas monarquías del Golfo dejen de ser útiles para las grandes potencias occidentales, sus días estarán contados. Así de sencillo. No es un país natural. No va a perdurar. Y están enormemente condicionadas porque todas dependen del sistema del dólar. Dependen totalmente del sistema del dólar y no pueden oponerse a nada de lo que vaya a ser Estados Unidos, porque básicamente podría ser el fin de su gobierno. Es sencillo, un golpe militar en Arabia Saudí. No es difícil de hacer. Pueden hacerlo. ¿Y entonces la familia real queda fuera? ¿O encontrarán algún otro miembro de la realeza para ponerlo como general o algo así? Y ya está. Y la población no va a hacer nada si es un estado policial. Miren Egipto. Así que tienen planes. Estados Unidos e Israel tienen planes. Y no creo que Oriente Medio, estos países, vayan a tener el mismo aspecto que tienen ahora dentro de unos años. Creo que podríamos ver algunos cambios. Van a ver cómo caen jefes de Estado, van a ver golpes de Estado, van a ver golpes militares respaldados por Occidente y por otras grandes potencias. Creo que es inevitable, porque esto no es sostenible. Han demostrado que su sostenibilidad solo llegaba hasta el punto de participar en el sistema de protección de Estados Unidos. E Irán acaba de hacer saltar por los aires ese sistema, básicamente en los últimos 6 meses. Irán ha arruinado por completo el acuerdo que existía entre los estados del Golfo y Estados Unidos. Y eso también se aplica a los acuerdos de Abraham. Eso ha saltado por los aires. Se acabó. Entonces, ¿a dónde vamos a partir de ahí? Esa es la cuestión. Y creo que Arabia Saudí va a acabar siendo exprimida como una herramienta de los estadounidenses. Y va a terminar mal para Arabia Saudí. Ya se lo digo ahora mismo. Ya tiene mala pinta para ellos. Sus exportaciones han caído como 3/4 partes o algo así de absurdo. ¿Cuánto tiempo pueden sostener eso? No tienen un fondo soberano ilimitado del que tirar. Lo han agotado a lo largo de los años, librando una guerra contra Yemen durante 10 años, para empezar, y también por otras razones. Así que tendrán que volver a comprar deuda estadounidense, vender su petróleo en dólares y seguir comprando deuda estadounidense. Y sí, no habrá BRICS. No habrá BRICS para Arabia Saudí, mientras Estados Unidos los tenga bajo su control.
not as long as the United States have their thumb on them. Bueno, uno de los factores muy importantes ahora mismo es lo que está ocurriendo dentro de Israel y lo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos. Las dos elecciones y las elecciones de mitad de mandato, con Donald Trump y Benjamin Netanyahu enfrentándose, ya sabe, a una posible destitución de su cargo. No sabemos qué le ocurriría a Israel. Pero la cuestión sería, ¿la continuación de la guerra les va a ayudar o no va a cambiar demasiado lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos? Planteémoslo así, porque si supongamos que Donald Trump logra un acuerdo con Irán, lo que literalmente significa que Irán controla el estrecho de Hormuz, tendría que, ya sabe, retirar las sanciones a la economía iraní y lograría reabrir el estrecho de Hormuz. ¿Eso le ayudaría en política interna o le perjudicaría? Creo que esa sería la principal cuestión para la administración Trump. ¿Cómo lo interpreta usted? Quiero decir, no conozco ninguna afirmación de que este presidente vaya a levantar las sanciones. Puede anunciar lo que quiera, pero ¿lo harán de verdad? ¿Cumplirán de verdad? ¿O lo harán temporalmente y luego se echarán atrás, como hicieron la última vez con el petróleo? Y creo que no se puede confiar en ellos. Se echarán atrás. Trump siempre cambia las reglas durante las negociaciones. Siempre. Miren la Junta de Paz para Gaza. Es un desastre. Es una broma. Es una broma. Siguen reescribiendo el acuerdo mientras está publicado en la web, después de afirmar que Hamas lo había aceptado. Y entonces empiezan a reescribirlo en la página web como si nadie estuviera mirando. Ya sabe, lo cambian constantemente, porque Israel no está contento e Israel no va a aceptarlo, y nunca hubo ningún acuerdo. Pero la semana pasada los titulares decían, acuerdo sobre Gaza alcanzado, Hamas acepta desarmarse. Lo vimos en todos y cada uno de los medios de comunicación de Occidente. Y yo lo miro y pienso, me pregunto si alguna de las facciones de la resistencia armada en Gaza ha aceptado esto. ¿Hamas lo ha aceptado? ¿Las Brigadas Al-Qassam? ¿La Yihad Islámica Palestina? No vi ninguna declaración por su parte. Así que supongo que esto es solo para el bando occidental de Trump. Y efectivamente así fue. Tenemos un complejo mediático en Occidente que gana dinero con la economía de la atención. Así que tienen que limitarse a informar de que esto ha ocurrido. Y todo el mundo lo cuenta como si hubiera ocurrido, como si hubiera un acuerdo, como si ya se hubiera alcanzado, y siguen adelante con ello. Y entonces todos los tertulianos hablan de ello. ¿Pero ocurrió realmente? Nadie se para a hacer esa pregunta. ¿Es esto realmente lo que ha pasado? ¿Han acordado de verdad todas las partes esto o no? Y en cada ocasión la respuesta es no. Todas y cada una de las veces. Todas. Todo el mandato de Trump, el último año y medio, ha sido una sucesión de estos anuncios falsos. No hay ni uno solo. Quiero decir, el famoso memorando de entendimiento. ¿Cuánto duró realmente? ¿2 semanas? ¿1 semana y media? Pero sí duró 1 semana y media o 2 semanas. No lo llamaría un gran éxito, la verdad. Pero al menos parecía que ambas partes estaban de acuerdo y ese consenso se mantuvo durante, digamos, 1 semana. Así que al menos, bueno, podríamos decir que fue un éxito. 1 semana, 10 días en los que tuvimos algo. Aunque hay discusiones sobre qué se acordó y qué no, y Estados Unidos daba su versión, mientras que los iraníes daban la suya. Así que vimos cómo ocurrió todo eso. Por tanto, no tengo ninguna confianza en que pueda ser posible algún tipo de pacto o acuerdo con esta administración. La gente de la administración Trump no es seria, no lo es. No pueden, son incapaces de hacer diplomacia, porque su definición de la diplomacia es distinta de la de todo el mundo. Así que Estados Unidos simplemente no puede llegar a ningún acuerdo,
porque todos los acuerdos exigen concesiones y Estados Unidos no está dispuesto a hacer concesiones reales. No pueden levantar las sanciones. Y no es solo porque el presidente no quiere hacerlo, porque podría herir su ego. Es que aunque quisiera, tiene las manos atadas. Porque ya sabe, hemos llenado el Congreso y el Senado de halcones y de gente a la que le encanta hacer teatro político, porque creen que las sanciones y la congelación de activos son una forma incruenta de hacer la guerra. Esa es la idea, la filosofía estadounidense, que los demócratas pueden imponer sanciones enormes a cualquier país y luego irse a casa sintiéndose bien consigo mismos, pensando que son buenos liberales porque no piden desplegar tropas sobre el terreno, ni apoyan un ataque militar como tal. Pero lo hacen con sanciones, y eso parece una forma agradable e incruenta de hacer la guerra. No lo es en absoluto, es un acto de guerra. Pero este es el autoengaño en el que se han instalado los políticos estadounidenses, los medios de comunicación, el mundo académico y los centros de estudios durante las últimas décadas. Y han abusado de esto, de las sanciones y de usar el sistema financiero como arma. Quiero decir, el tristemente célebre colapso inducido de la moneda iraní por Scott Bessent, del que él mismo presumió en televisión en febrero. ¿Te acuerdas? ¿Sabes qué tiene de gracioso eso, Nima? Que cuando Bessent hizo eso, no pasó desapercibido en Irán ni en los medios iraníes. Y eso destruyó el argumento de la oposición de que el gobierno estaba gestionando mal la economía. Scott Bessent le entregó al gobierno iraní una victoria absoluta en bandeja de plata. Y de repente, ese ya no es un argumento legítimo. Así que creo que Scott Bessent debería recibir un premio, quizá de la FIFA. Quizá Gianni Infantino pueda hacerle un trofeo a Bessent por destruir a la oposición en Irán, porque ese es uno de sus grandes logros. Because that's one of his great achievements. Patrick, supongo que la situación en uno de los países más importantes ahora mismo para Irán, la prioridad es Irak. Y conocemos la combinación de fuerzas, la forma en que Irán intentaba reducir el poder estadounidense en la base aérea de Al-Harir, por ejemplo, en el Kurdistán iraquí, y también con el gobierno de Irak. En mi opinión, los nuevos ataques están dejando al gobierno en una posición más débil que antes, porque Estados Unidos dijo que coordinamos el ataque contra Irán. ¿Y cómo lo ve usted con el paso del tiempo y con Donald Trump? También están retirando de Irak los sistemas de defensa aérea. Porque los necesitan en otro lugar. Y ya sea en Jordania o quizá en Israel, los van a desplegar allí. Y estos kurdos iraquíes que estaban cooperando con Donald Trump y con su administración, tarde o temprano se van a quedar desprotegidos. Y tal como están hoy, hay una combinación de todas las fuerzas estadounidenses allí, como antes de que estallara la guerra. Se ve a Israel activo en Irak. Se ve allí a la resistencia iraquí. Pero me parece que, a medida que pasa el tiempo, incluso en Irak, Irán está ganando terreno. Bueno, Irak es el país más decisivo de la región, precisamente porque podría o no servir de zona colchón para Irán, para su espacio aéreo, el acceso a su espacio aéreo, y por tener una guarnición estadounidense en Kuwait y otras posiciones de Estados Unidos, también en el Kurdistán iraquí. Obviamente esto supone una enorme amenaza para Irán, y sería un cambio radical si eso dejara de estar disponible. Ya sabe, existe la posibilidad de operaciones de falsa bandera, de las que ya hemos mencionado un par. No solo Israel, aunque probablemente Israel sea muy hábil en los ataques de falsa bandera. Pero Estados Unidos tiene otra herramienta en su arsenal que ha desplegado y que está muy ocupada llevando a cabo ataques terroristas por todas partes. Y se llama Ucrania. Así que Ucrania tiene unidades terroristas y especialistas en drones que están siendo desplegados en África y en todo el mundo, al servicio de Estados Unidos y la OTAN para operaciones clandestinas. And for clandestine operations
They were active in Syria. They helped to overthrow Estaban activos en Siria. the government. Ayudaron a derrocar a Bashar al-Assad y a desmantelar el gobierno y el ejército en Siria. Y son muy buenos en lo que hacen. Así que creo que es muy probable que estén activos. Estados Unidos podría enviar fácilmente una unidad hacia Kuwait y podrían lanzar ataques con drones de falsa bandera por todas partes, en todo Irak, si quisieran, y luego culpar a quien fuera. Así que creo que probablemente esto ya ha ocurrido. Y ese es su negocio. Ucrania y las unidades especializadas son terroristas. Tienen más experiencia que ningún otro grupo del mundo ahora mismo en llevar a cabo ataques terroristas. Son auténticos especialistas en ataques terroristas y han cometido muchísimos contra civiles rusos. Y este ataque contra el buque iraní en el Mar Caspio, eso es un ataque terrorista. Es terrorismo. Tuvieron ataque, Patrick, contra los turcos. Sí, los barcos turcos en el Mar Negro. ¿Qué sentido tenía esto? Quiero decir, presionar a Turquía para que no envíe alimentos a Rusia. ¿Qué valor tiene eso desde el punto de vista militar? Y en cierto modo, solo demuestra la hipocresía de gente como Marco Rubio, que dice que las vías marítimas y la navegación son sagradas, y que estábamos justificados al bombardear Irán porque dispararon contra un barco con bandera de Singapur. Así empezó aquello en el estrecho de Hormuz. Pero estamos hablando de Turquía, un miembro de la OTAN, en el Mar Negro. Así que no fue una decisión acertada por parte de los ucranianos, pero es lo único que hacen. Es lo único que les queda, guerra terrorista asimétrica. Eso es lo que hace Ucrania, y están activos en Oriente Medio, trabajando para los estadounidenses y para la OTAN. Se lo digo yo, al 100%. Probablemente estén trabajando con los israelíes, francamente. Así que ese es otro factor aquí, algo inestable e impredecible que puede utilizarse para escalar la situación. Y desde luego, acabamos de mencionar Irak, Yemen, el Mar Caspio y Egipto. Veo que el teatro de operaciones se está ampliando, o que hay un intento de ampliarlo. Todo depende. ¿Van a picar los iraquíes? ¿Van a picar los egipcios? ¿O va a picar Irán y lanzar ataques de represalia contra Ucrania? Ucrania dijo que fue un accidente. Se ofrecieron a pagar una compensación o reparaciones o lo que sea. Les digo ahora mismo que no será la última vez que los vean hacer esto. Se lo digo ahora mismo, ucranianos. Eso fue un disparo de advertencia. Eso fue. Y volverán a hacerlo. Y así, evidentemente, esto añade muchos más aspectos complicados a esta conversación. Pero los ucranianos son muy convenientes, porque pueden implicarse, hacer las cosas de otra manera y luego apartarse un poco, o quedar ligeramente fuera de la refriega. Y los estadounidenses pueden decir, miren, no tenemos ningún control sobre Zelensky, va por libre, y toda esa otra basura. Y los israelíes dicen, no tenemos nada que ver con esto. Claro que no. Así que ahí está. Solo señalo que este es un factor X. Unidades ucranianas en el Kurdistán iraquí, sí, al 100%, trabajando con los franceses, al 100%, en el Kurdistán iraquí, lanzando operaciones clandestinas y preparándose para atacar Irán, preparando a insurgentes kurdos para llevar a cabo ataques contra Irán y demás, con el fin de desestabilizar sus zonas fronterizas y perjudicar la capacidad de Irán para vigilar sus propias regiones. Al 100%. Están activos, ya sabes, bajo la égida de la OTAN, diría yo, o de la inteligencia de la OTAN, de las operaciones encubiertas de la OTAN. Sin duda con los franceses, al 100%, los británicos, al 100%, y los estadounidenses y los israelíes. Están todos uña y carne en el norte de Irak. Pero eso está llegando a su fin, porque allí no tienen protección, así que están completamente expuestos. Por eso Irán ha ido eliminando objetivos allí, uno por uno. Y creo que esto ha molestado mucho a los estadounidenses. Y creo que por eso han estado presionando a Arabia Saudí y queriendo ampliar este conflicto hacia Irak, porque el norte de Irak es una base de operaciones muy importante. Si Occidente e Israel pierden eso, será de nuevo otra gran pérdida a la hora de llevar a cabo cualquier operación,
especialmente operaciones encubiertas contra Irán. Ya sabes, lo que está ocurriendo en Ucrania es trágico, Patrick. Están en Asia Occidental. ¿Qué está pasando en Ucrania? Están en África. Lo que intentan hacer allí, básicamente, se está convirtiendo en una especie de Al-Qaeda 2.0, mientras vemos lo que está ocurriendo con el ISIS y esas fuerzas que estaban en Siria. Ahora también están en África. Ya sabes, tienen una combinación de fuerzas para crear este caos en toda la región, en Asia Occidental, extendiéndose hacia, diría yo, quizá el Cáucaso Sur. Veremos que ocurre algo. Por eso, cuando se llega tan lejos, no se ve ningún tipo de final para la guerra en Ucrania, ni para la propia guerra en Asia Occidental. De algún modo, se están fusionando con esta gente. Están muy conectados entre sí. En mi opinión, están confluyendo. ¿Y ves algún tipo de entendimiento por parte del gobierno iraní y del gobierno ruso sobre esto? ¿Entienden qué está ocurriendo y hasta qué punto puede llegar el problema? Sí, creo que antes de la guerra de Ucrania, Rusia estaba muy activa en lo que se podría llamar operaciones antiterroristas, siendo Siria el caso más importante, y también desplegándose en otros lugares. Además, el grupo Wagner se desplegaba más. Así que la guerra de Ucrania ha atado mucho a Rusia, dificultándole proyectar su poder y su influencia geopolítica, al menos militarmente. Me refiero específicamente a Oriente Medio o Asia Occidental. Sin embargo, si Rusia logra bloquear Odessa con éxito, es capaz de derrotar allí a las fuerzas ucranianas y de tomar esa región ruso-hablante y de etnia rusa, incorporándola como una nueva región y eliminando así el acceso de Ucrania a la costa. Entonces creo que en la práctica, en ese momento, esa guerra habrá terminado. Puede que no termine en lo que respecta a las escaramuzas y los ataques terroristas de Ucrania. Y creo que la OTAN y los estadounidenses seguirán aportando material e inteligencia para facilitar ataques terroristas contra Rusia, probablemente durante años, sobre todo ataques con drones. Así que eso no va a terminar. Pero, estratégicamente, lo que eso permitirá a Rusia será emprender operaciones antiterroristas como las que llevaba a cabo antes de la guerra de Ucrania de 2022. Y eso probablemente les daría una causa común con Irán para abordar algunos de estos enclaves, por así decirlo. Y los que usted ha mencionado son, por supuesto, los más evidentes, pero no son los únicos. Ahí es donde entraría en juego la cooperación conjunta. Y por supuesto, tendrían un mandato para ello, un mandato internacional bastante claro para hacerlo. Pero eso sería otro asunto de cara al futuro. Otro espectro en el futuro es la nueva administración estadounidense. Las administraciones demócratas tienden mucho les gusta utilizar a grupos terroristas, extremistas, islamistas, takfiríes. Así es como les gusta, básicamente, gestionar sus objetivos de política exterior mediante operaciones clandestinas. Es lo que prefieren hacer los demócratas frente a las tácticas de grandilocuencia abierta de los neoconservadores y de los Trump de este mundo. Así que son los mismos objetivos, pero métodos distintos, estilos distintos, adaptados a una marca política diferente. Entonces los demócratas llegan al poder. Quieren restablecer el internacionalismo liberal, pero estarán muy implicados en operaciones clandestinas y en trabajar con grupos terroristas, como hicieron durante los 2 mandatos de Obama y también durante el mandato de Biden, aunque más bajo Obama. Así que esa siempre es una posibilidad. Y eso, por supuesto, sería el impulso para que Rusia e Irán unieran fuerzas militarmente en la región y trabajaran con otros socios que quizá quisieran sumarse a ello. Así que estamos mirando hacia el futuro, digamos, dentro de 10 años. Pero yo solo estoy observando algunos de esos viejos patrones de cómo a Estados Unidos le gusta desestabilizar y derrocar gobiernos, dividir países, etc.
And they have a lot of very, good networks. Y tienen muchas redes muy buenas. Y eso podría venir de los Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudí. Podrían exprimir lo que queda de las fortunas de esos países para pagar gran parte de este extremismo, el tráfico de armas y demás. Pero, ya sabes, la guerra está cambiando, Nima. Y ya sabes, ISIS quizá no habría tenido la capacidad de hacer una guerra relámpago como la que tuvo en 2014 si se hubiera enfrentado a drones FP. Así que es difícil afirmarlo. No creo que la historia vaya a repetirse tan fácilmente. Pero Estados Unidos y sus aliados, Israel, Reino Unido, la OTAN, tienen esas herramientas. Pueden activarlas en cualquier momento. Y Rusia es muy consciente de ello. Así que siempre va a ser una prioridad alta para ellos. Pero creo que están muy bien preparados para eso. Rusia lo está. Muchas gracias, Patrick, por estar hoy con nosotros. Es un gran placer, como siempre. Sí, encantado de hablar contigo. Gracias.